Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 al 5. Vamos a dar un pequeño contexto antes de leer el pasaje. Hemos estado allí presentes, hemos estado aprendiendo mucho acerca del libro de Primera de Timoteo, que fue en su momento una carta, ¿no?, escrita al pastor Timoteo en la iglesia de Éfeso, ubicada en Asia Menor, lo que se conoce hoy como Turquía, ¿no? La carta fue escrita por el apóstol Pablo, que en su momento también fue fariseo, judío, también romano, perseguidor de cristianos. Este hombre luego se convierte al cristianismo por una aparición de parte de nuestro Señor Jesucristo y se convierte en apóstol, como él mismo dijo, el último de los apóstoles, ¿no?, el abortivo, como se llamaba a sí mismo, quizás respectivamente. Pablo empezó a fundar iglesias, ¿no?, iglesias de talante gentil, porque recuerden que la fe pues nos llegó a nosotros por medio de los judíos, pero Pablo fue enviado a los gentiles. Y cuando hablo de gentiles, hablo de todo aquel pueblo que no era judío, ¿no?, romano, griego y todas estas procedencias, todas estas ciudadanías que eran ajenas al judaísmo, que eran ajenas a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sabemos que por medio de Pablo empezó, digamos, a fundarse las iglesias en diferentes partes de Asia Menor, ¿no? Y una de estas iglesias fue Éfeso, que fue fundada allí mismo. Recuerden que allí estaba el templo dedicado a Artemisa o a la diosa Diana, como era conocida por algunos otros. Fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Las podemos ver a veces en imágenes en Google Maps o en Google, cómo se veía este templo hermosísimo era, ¿no?, erigido para la diosa Diana. Vimos también que gracias a ese templo que estaba situado en Éfeso, que era una ciudad portuaria, la cultura estaba impregnada de idolatría, entre otras cosas, ¿no?, prostitución ritual y familias pues moralmente quebradas, ¿no? Pablo pues escribe para instruir a Timoteo en cómo debe dirigir a su nuevo pueblo, a las personas que empezaron en el cristianismo, ¿no? Y recuerden que estas personas provenían de ese contexto pagano, por lo que estaban aprendiendo desde cero a cómo caminar con Cristo, a cómo caminar con el Señor, el creador de todas las cosas, ¿no? Vimos que estuvo hablándonos Pablo por medio de esta carta, enseñando a cómo conducir a los hombres, ¿no?, cómo era el deber de los hombres, el deber de las mujeres. Y por último, empezó a escribirle acerca de cómo escoger a nuevos ministros para que lo ayudasen a él en la labor. En este contexto, Pablo pues establece que quien aspira al liderazgo en la iglesia, o como ministro, obispado, como se dice, ¿no?, en este pasaje que vamos a estar estudiando hoy nos dice que debe gobernar bien su casa. Y ese gobernar bien su casa lo va a dirigir un poco por el lado del cuidado y la instrucción de los hijos. De eso va el pasaje en esta mañana. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 5, que es el que nos corresponde, el 4 y el 5, para que vean cómo empieza y hasta dónde vamos, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y este es los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy, del 4 al 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso vamos a estar estudiando un poco el día de hoy.
Vemos que los pasajes hablan acerca de gobernar su casa. Eso está dirigido específicamente a los hombres. Está claro allí. Que tenga a sus hijos en sujeción. Y esta sujeción no es esa sujeción que nosotros hemos visto en la antigüedad, que es una sujeción nada más a la esclavitud o a una sumisión completa, ¿no? Para nada. Sabemos que esto no es de tal forma. Sin embargo, vamos a estudiar un poco porque ciertamente en la cultura antigua los caminos iban por esos lados. Vamos hoy a estudiar dos métodos que se han estado utilizando. En la antigüedad, ¿cómo eran los padres? En la antigüedad, en la antigua Roma específicamente, porque es a ellos a quienes va dirigido esta carta, ¿no? Recuerden que acá Pablo está atacando indirectamente a falsos maestros. Esos falsos maestros probablemente también eran padres. Y acá lo que está diciendo Pablo a Timoteo es, bueno, esto es lo que le va a enseñar a quienes pudieran ser unos buenos candidatos para ser obispos, para ser pastores, para ser ancianos o diáconos, ¿no? Los falsos maestros van a querer entrar por esa vía también porque ellos también son padres, posiblemente. Pero ellos deben aprender a hacerlo de una buena forma si quieren entrar verdaderamente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo lo hacían los antiguos, cómo era, digamos, el gobierno de los padres, los papás, en el mundo antiguo, o más específicamente en aquellos tiempos donde Pablo escribió la carta a Éfeso. Éfeso estaba siendo dominado también por el Imperio Romano en aquel entonces. Por lo tanto, vamos a escoger a los padres del Imperio Romano para ver cómo era, ¿no? En aquel entonces. Vamos a ver esa parte y luego vamos a trasladar todo esto al tiempo moderno, a cómo lo hacemos hoy nosotros los papás y las mamás también, ¿no? En el mundo antiguo, en tiempos del Imperio Romano, el padre tenía una autoridad legal absoluta sobre el hijo. Y esto pudiera ser algo, si se lee así literalmente, uno dice, bueno, sí, acá también es así, ¿no? Pero en aquellos tiempos, cuando me refiero a que era total o absoluta, era verdaderamente así. El padre podía definir lo que sea de parte del hijo, es decir, si el hijo se comportaba mal y recibía castigo, el padre no tenía ningún tipo de culpa, aunque lo hiciera con cualquier tipo de método, con cualquier tipo de emociones. Pero ahí no se queda todo. Vamos a estudiar un poco eso. A esta ley romana se le dominaba en latín patria potestas. Según algunas fuentes históricas que estudiaron la cultura rumana, para que tengan una idea del alcance de esta ley que habilitaba al padre para tener poder absoluto sobre sus hijos, les traigo algunos datos. El padre tenía total control sobre la vida de sus hijos, no importando la edad que estos tuvieran. Aquí uno puede decir, bueno, mientras estés en mi casa, tú tienes 12 años, pues estás bajo mi voluntad, porque yo soy el pilar y yo soy el que provee, ¿no? Pero entonces a los 18, pues ya eres libre de tomar las decisiones que quieras, ¿sí? Pero resulta que en el Imperio Romano, en aquellos tiempos, ni aún después de los 18, el hijo era libre de las decisiones del padre, ¿no? El padre tenía total disposición de los hijos, no importando la edad que estos tuvieran, cuáles esclavos. Cuando digo total, es total, administrativo, legal, jurídico. A este punto era, si el hijo obtenía posesiones, imagínense ustedes, el hijo va y compra una casa o compra un campo, el padre era el final poseedor de estos bienes, aunque el hijo los recibiera. Así de fuerte era. Estos bienes pasaban a pertenecer al padre. Claro que ciertas excepciones aplicaban, pero para el beneficio del imperio. Porque para que un hijo pudiera obtener los bienes y que fueran verdaderamente suyos, ese hijo debía ser un soldado, debía tener como profesión soldado o legión romana. Es la única manera en que una persona, que era hijo en este caso, podía verdaderamente tener algo bajo su posesión, bien suyo, ¿no? De resto, todo le pertenecía al papá.
Si el hijo conseguía un carro, que en aquel entonces no habían carro, pero imagínenselo ustedes, era del padre. Si conseguía una casa, era del padre, ¿no? Todos los bienes que el hijo consiguiera o que los hijos consiguieran le pertenecían en últimas al padre. A esto se le determinaba la ley de patria potestas. Para darle un poco de ejemplo también, por eso también el Imperio Romano puso esta ley. Me parece a mí que había un interés también allí para incrementar ese recurso bélico o uno de los recursos bélicos más apreciados por el imperio, ¿no? La legión romana, soldados de a pie. Por ende, todos los hijos, para obtener libertad, digamos, a nivel de pertenencia, de economía y demás, se volvían soldados para estar libres de sus padres. Por eso el Imperio Romano tuvo tantos. La supo hacer allí, ¿no? Porque tuvo muchos soldados garantizados bajo esa ley. El padre tenía total potestad sobre el hijo en cuanto a disciplina, castigo, incluso la venta de los hijos, si él quisiera, los podía vender y no era penado por la ley. No solo eso, no solo la venta, sino también la pena de muerte. Si un padre en aquel entonces mataba a sus hijos, no era penado, no era acusado ni siquiera. Claro está que para los tiempos de Éfeso, ya después de Cristo, la cosa empezó a disminuir poco a poco y ya los padres no lo hacían. Pero la ley persistía allí, era una ley. Los padres podían hacerlo y no eran penados, ¿no? No es de sorprender entonces que al hijo de aquella antigua cultura se les considerara más un recurso, ¿no? Para los padres. Ellos, si tenían hijos, ellos decían, bueno, tengo un esclavo más, porque no heredaba nada. De hecho, todo lo que ganaba lo obtenía el papá. Así era de fuerte, ¿no? Era más un recurso, puesto que no eran formados para heredar ni llevar el apellido de los padres a la siguiente generación, sino que eran formados para el beneficio de los mismos, de los papás. Según historiadores, se cree que el poder del padre en la cultura romana era más legal que emocional o espiritual, ¿no? Carecía de afecto, básicamente. Y es que, claro, la única forma en la que el hijo escapaba de este yugo era enlistándose o casándose. Así era como las mujeres, las hijas, terminaban encontrando su libertad, casándose. O también ante la muerte del padre. Imagínense todos los hijos que deseaban que sus padres murieran para ser libres. Increíble, ¿no? Ahí nos podemos imaginar el porqué de que el Imperio Romano llegara a ser el imperio que fue. Brutales, verdaderamente, de conquista en conquista y demás. Y claro, aquí es donde el cristianismo emerge y entra en escena de parte de los apóstoles que caminaron con el Señor. Y por medio de ellos, los ancianos y los pastores que promovieron las enseñanzas de Jesús. La propuesta cristiana para el Imperio Romano era radical, era contracultural para ellos, ¿no? Un liderazgo pues basado más en el ejemplo, el amor, la enseñanza, la disciplina piadosa y no en la tiranía. Pablo le dice a Timoteo, si un hombre no puede cuidar con justicia y ternura a su familia, tampoco puede pastorear el rebaño de Dios. Él está acá atacando precisamente a la cultura de aquellos tiempos. No se sorprendan, mis queridos hermanos, que hoy tengamos lo que tengamos precisamente por ese cambio, esa radicalidad que hubo en aquel entonces, ¿no? Y sigue aquí Pablo, así como Cristo cuida de su iglesia, con paciencia, compasión, autoridad también santa, así debe hacerlo el Padre en su casa. En Efesios capítulo 5, versículo 5, también Pablo en otra carta, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Entonces, para las esposas. Y en Efesios capítulo 6, versículo 4, nos habla de los hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación
del Señor. Acá Pablo estaba contraatacando una cultura que se basaba más en el beneficio puro del padre, que tenía a los hijos posiblemente como esclavos, como personas que antes que ellos ganar su propia libertad, su propia independencia, como hoy sucede, estaban trabajando para el papá, básicamente. Imagínense hoy que esto ocurre. Posiblemente hay algunos padres que les gustaría esta idea, porque dicen, uy, perfecto, genial. Yo me beneficio de mis hijos, genial. Lo que él gane es mío. Chévere, me gusta esa idea, ¿no? Pero luego se enfrentan a que hay un deber, ¿no?, de parte de los padres y un principio muy, muy importante que nos ha dejado las escrituras. Y es primeramente, y lo más importante posiblemente, es que el hijo no nos pertenece a nosotros. Es acá cuando caemos en cuenta que los hijos no son nuestra propiedad, ¿no? Que no son nuestros, como un tesoro o como un esclavo que puedo dirigir y llevar a placer para que consiga lo que yo quiero, ¿no? No es así. El mismo Dios nos ha dicho que los hijos le pertenecen a Él, así como nosotros le pertenecemos a Él. Por ende, cuando nosotros, mis queridos hermanos, quien quiera de nosotros tenga hijos, y que aquí la mayoría los tiene, recuerden eso, que no son propiedad nuestra, que sí son hijos nuestros, pero fíjense cómo son las cosas, ¿no? Que llega a una edad y ellos se apartan, buscan lo suyo, se casan y pues se van del hogar. Y así es lo natural, como ha sucedido, ¿no? Pero en la antigüedad miren cómo era. Ellos no se iban, pertenecían a la casa, lo que ellos conseguían o lograban era para el padre. Interesante, ¿no? Cómo han cambiado las cosas un poco allí. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Por qué escribió Pablo estas cosas? Piensa uno, ¿no? Posiblemente porque sucedía. Los atormentaban, los perseguían, no los dejaban ir de sus hogares, ¿no? El niño en aquella cultura tenía que enlistarse para ser libre, ¿no? Ya soy soldado, ya tú no mandas, ahora mando yo, ¿no? Tengo mi propia casa, tengo mi propia vida. Pero claro, pasaban de ser hijos de un señor a ser hijos de la legión romana. Y allá daban sus vidas también, ¿no? Mientras que el imperio romano enseñaba a los padres a ejercer su poder para oprimir y beneficiarse de la dicha de sus hijos, el creador del universo y el hombre estaba encaminando a los hombres a ser padres ejemplares. Cuando digo ejemplares es a dar el ejemplo. Porque ¿qué ocurría con el imperio romano? El padre jamás procuraba enseñar para dar el ejemplo, para formar a un hombre mejor que él, ¿no? Hoy tenemos esa frase particular que dicen algunos padres. No, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, que alcance más que yo. Esto es natural, ¿no? Lo vemos así hoy, natural. Pero antes esa no era la frase. Porque antes el papá no estaba pensando, quiero que mi hijo sea mejor que yo. No, al contrario, probablemente pensaría, quiero que mi hijo gane más para beneficiarme yo, porque me beneficio de sus logros. Los apóstoles ahora comenzaron a enseñar a los padres a ejercer el poder que conlleva ser los pilares de la casa, ¿no?, de la familia, para edificar. Está dirigiendo ya a la gente en esta nueva contracultura, como se consideraba el cristianismo en aquellos tiempos. Estaban empezando a enseñar a los padres a verdaderamente dejar legado, dejar herencia, ¿no? Para edificar, para legar, para transmitir el conocimiento a sus hijos y que estos se vuelvan independientes y libres de verdad, ¿no? Y antes estos heredan de forma más adecuada el apellido de la familia, verdaderamente llevando el buen nombre de los padres hacia adelante. Por eso, hoy existe esa frase: quiero que mi hijo obtenga y alcance más de lo que yo pude alcanzar. Existe ese deseo de que como padres nuestros hijos alcancen más, que lleven nuestro apellido más hacia adelante, más hacia la siguiente generación, ¿no? Que nos superen incluso. Mientras que en la antigüedad eran vistos como un recurso,
para enaltecer y mantener el nombre de los padres. Hay un deseo en esta generación de que los hijos nos dejen orgullosos, ¿no? Siendo una mejor versión de nosotros, mientras que anteriormente era un recurso para mantener el orgullo propio. Desde luego, es un principio de parte de Dios el que nosotros formemos a nuestros hijos. El hogar es el primer lugar donde se forma el carácter, ¿no? Donde se enseña a obedecer, a servir, a amar, a temer a Dios, a ser independientes, a obtener sus propios logros, a soñar, ¿no? A seguir adelante y alcanzar los sueños. Es el hogar, el primer lugar donde se debe formar todas estas cosas. Donde no se forma en el hogar, se aprende en la calle. Y no siempre la calle enseña buenas cosas. Enseña carácter, ciertamente, pero no siempre enseña una buena metodología para alcanzar las cosas. La iglesia no puede estar fuerte si las familias están débiles. Y eso es muy importante porque a veces deseamos que nuestros hijos aprendan de Dios y los traemos a la iglesia únicamente. Porque dicen, no, la iglesia está fuerte para enseñar. Pero si no se enseña en casa, mis queridos hermanos, ese hijo no va a prevalecer en la iglesia. Debo decirlo. No va a prevalecer, a menos que el Señor así quiera, pero debemos trabajar para ello, ¿no? El líder cristiano, por otro lado, no es solo un predicador, sino también debe ser un padre ejemplar, un esposo fiel y un guía en lo cotidiano. Es lo que pide Pablo para los nuevos obispos, ¿no? En una sociedad donde las figuras paternas están cada vez más ausentes o son abusivas, el ejemplo de liderazgo piadoso en casa es un testimonio poderosísimo de parte del Señor. Que un hijo nazca con ambos padres, papá y mamá, es un privilegio hoy día. Parece mentira, pero o los tienen y no los cuidan, o no los tienen y los anhelan los hijos, ¿no? Es un contraste claro entonces, contracultural en aquel entonces, que tomó por sorpresa a muchos romanos que se convertían en el Señor, porque ahora ellos decían, ah, caramba, esto debía ser así siempre. Pero estábamos más pendientes de la fortaleza, de la fuerza, ¿no? De mantener a la legión, de ser buenos soldados, buenos servidores de Roma, que no nos preocupamos por nuestros hijos. Y esto no es exclusivo en Roma. En otras culturas también ocurría similares, incluso en la judía. Recordamos al rey David, fue un gran estratega, un gran rey, ¿no? Tuvo muchas batallas y conquistó muchos pueblos, pero sus hijos totalmente descuidados se mataron unos a otros, ¿no? Increíble, porque el rey David pues posiblemente no estaba tan al atento de cuidar a sus hijos por cuidar el reino. Y es allí muy importante lo que se debe atender, ¿no? Ahora pasamos de la autoridad opresiva a nuestros tiempos. Y vemos el ejemplo que nosotros, los modernos, estamos dando. Debo dar ese pequeño spoiler de que posiblemente no lo estamos haciendo muy bien. De la autoridad opresiva nos estamos volcando a todo lo contrario. Si bien hubo un momento en el que empezamos a dirigirnos como sociedad, como seres humanos, a verdaderamente cuidar a nuestros hijos, instruirlos, no gobernarlos, sino verdaderamente capacitarlos a ellos, ¿no? Para ser independientes. Pasamos de una autoridad opresiva a la ausencia permisiva. Es todo lo contrario que ocurre ahora, ¿no? La crisis moderna nuestra en el hogar. En el mundo romano los padres tenían no demasiada autoridad, sino absoluta autoridad. En nuestro mundo moderno, muchos padres hoy se han quedado sin ningún tipo de autoridad. Los hijos ahora pasan por encima de los padres. Hoy vemos padres que han sido desplazados, ignorados o anulados en el hogar. Vemos que se aprovechan los hijos de los padres ahora. Hay leyes que no permiten que pues, el padre haga nada al hijo. Y no estoy hablando acá de agarrar una correa y empezar
a darles, pero una buena instrucción o corrección que verdaderamente va a permitir que ese niño nazca o crezca respetando a sus padres y por ende luego a las autoridades y además, ¿no? La cultura moderna ha promovido la idea de que los padres están pasados de moda. Muchos hijos ven hoy a sus padres como un estorbo, no como una bendición. Y es algo increíble que no sabemos en qué momento ocurre. Algunos le echan la culpa a los millennials, otros se la echan a los boomers, otros se la echan a, pues, a los últimos, a la generación Z. Ya no sé por dónde vamos. Pero lo cierto es que en algún momento de nuestra vida como sociedad, como seres humanos, empezamos en esa generación llamada la de cristal, ¿no? Hoy es de moda esa palabra, generación de cristal. El padre ya no guía, ya no corrige, ni es escuchado. Muy grave nos hemos vuelto ahora como padres. Muchos padres, por miedo a ser autoritarios, se han vuelto de más de permisivos, ¿no? Ya ni siquiera los acusan. Es que no lo regaño porque es que le da ansiedad. Es que no le quito esto porque si no es que, pues, se vuelve temeroso. Mejor ni lo toco. O sea, lo tienen como en una burbuja, ¿no? Una burbuja donde creen que allí los protegen más. Es que no, es que si lo saco, le da gripe, le da el resol. No, es que mejor que él diga lo que él quiera hacer y yo se lo doy. Pero esto es grave, mis queridos hermanos. Muchos padres, por ser autoritarios, se han vuelto muy permisivos, se han convertido en amigos de sus, pero más que amigos, se han vuelto en súbditos de sus propios hijos. Proverbios capítulo 29, versículo 15. Y es donde viene lo duro, porque estos son proverbios de un antiguo rey que está procurando que el padre verdaderamente corrija bien a sus hijos. Acá vienen pasajes particularmente del rey Salomón, proverbios del rey Salomón. Proverbios 29, versículo 15 nos dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Increíble lo que dice, ¿no? Este no es el único. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Increíble, porque pareciera ser que hoy los padres dicen, no, pero es que si lo castigo me va a odiar. Si lo castigo, no lo amo, no lo quiero. Si lo castigo, creo que lo podría dañar al niño. Pero las escrituras nos dicen lo contrario. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Es decir, el que no lo instruye. No estamos hablando acá de maltrato físico, de abuso físico para nada. Corrección. Lo que está tratando de decirnos acá el pasaje. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. He escuchado a padres que dicen, pero es que yo no regaño a mi hijo porque él no me entiende. Tiene 3, 4 años. ¿Qué le voy a decir? Si no me entiende, no razona. Claro que atiende. He visto hijos desde muy temprano a los que se le ha enseñado. Tengo algunos ejemplos conocidos que desde muy temprano se le ha enseñado cosas. Esos niños a los 12 ya están hasta cocinando. Increíble. Es una cosa espectacular. La Biblia ciertamente advierte que dejar a un hijo sin corrección es abandonarlo realmente. Es aborrecerlo. Amar no es consentir todo, mis queridos hermanos. Amar es corregir con firmeza y con propósito, verdaderamente enseñarles, ¿no? Hay otros que se vuelcan también a ser abusivos, solo regañarlos o golpearlos porque le tienen rabia al niño. Pero esto no debe ser así tampoco, obviamente, ¿no? No queremos ser los romanos de la antigüedad, pero tampoco queremos ser los de cristal. Debemos verdaderamente saber instruir, ¿no? Que si se va a regañar, que si se va a hacer cualquier cosa que se vaya a hacer, se debe explicar, ¿no? Se debe instruir por qué hice esto, por qué te regañé, por qué te hice aquello. Así los niños entienden que no se les está regañando por odio, sino que se les está regañando para instruirlos, para hacerles ver,
¿no? El mismo ejemplo que tiendo a usar siempre, ¿no? El niño a medida que va creciendo, no se le debe enseñar a ser egoísta, porque ya lo es. Se le debe enseñar, por ejemplo, a compartir. No se le debe enseñar a que no debe tocar esas cosas, porque es lo primero que va a hacer, ¿no? A tocar todo. ¿Qué le debe enseñar uno? No, no toques eso, porque te vas a dar un correntazo que ya vas a ver. Vas a quedar, bueno, pues, impactrueno, como dicen por ahí. Pero ciertamente hoy hay muchos hogares que son gobernados por los hijos y no por los padres. Y es allí donde se corrompe también el diseño que el Dios ha creado para nosotros, ¿no? Donde el padre es el mayor y el hijo es el menor. No mejor, sino mayores y menores, como lo enseñamos la otra vez, ¿no? Pero cuando se corrompe y los hijos están arriba, que son los hijos los que mandan, pues se pierde el orden, la paz y la honra también, ¿no? Proverbios capítulo 22, versículo 15 nos dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Nos dice que el niño, o mejor dicho, el joven, desde muy joven, la necedad está ligada en su corazón. Es necio, ¿no? Básicamente. Mas la corrección lo alejará de la necedad. Fíjense esta advertencia profética que uno de los profetas del Antiguo Testamento le hizo al pueblo de Israel. Esta advertencia profética que él hizo fue para mal, ¿no? Del pueblo de Israel. Y fíjense cómo es de mal que usó este ejemplo. Este es Dios hablando por medio del profeta Isaías, en el capítulo 3, versículo 4 al 5 del mismo nombre. Les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El niño se portará con soberbia contra el anciano y el villano contra el noble. Esta fue una profecía que hizo Isaías para el pueblo de Israel por alejarse del Señor. Y el castigo fue, pondré jóvenes por gobernantes, básicamente, ¿no? Muchachos serán sus señores. Y cuando sabemos que el joven es con mucho ímpetu e imprudencia, no gobierna bien, sino que gobierna lo que le da la gana, lo que le sale de su corazón, y lo que va a salir de su corazón son cosas caprichosas para él, ¿no? Para su beneficio. Recordemos a los hijos de el rey Salomón, o al hijo del rey Salomón, Roboam. Roboam fue un rey el cual sucedió a su padre Salomón, y él hizo lo malo, porque él, cuando llegan el pueblo a pedirle misericordia, a pedirle que se le rebajen los impuestos, que se le rebajen las cosas que su padre anteriormente hacía, el hijo Roboam, que era rey muy joven, se dice que no pasaba los 12 años, increíble, vino a dos tipos de sabios a pedir consejo. A los consejeros de su padre, que seguían allí, pero eran ancianos, personas sabias, que habían verdaderamente aconsejando para bien a su papá, el rey Salomón. Ellos le dijeron, sí, escucha a tu pueblo y ellos te amarán, te seguirán. Si les rebajas un poco la carga, ellos estarán contentos. Ellos te amarán y tu reino será largo, duradero. Pero él no quiso escuchar a los ancianos y se fue a sus amigos, a los que se habían criado con él, de la misma edad. Y claro, ellos que le aconsejaron, si no, no, apriétales la carga, que te escuchen, que tú eres el mero mero, que deben seguirte porque sí, que tú eres el rey, que te deben respetar. Su reino no fue duradero, mis queridos hermanos, porque él terminó escuchando a sus amigos que eran igual de jóvenes que él, y no escuchó a los que de verdad tenían sabiduría
para indicarle el buen camino. Este es un castigo. Pero ¿de dónde vienen estos muchachos? ¿No? Estos príncipes que van a ser señores. ¿Y por qué Dios lo usa como un castigo para un pueblo? ¿No? ¿De dónde vienen estos? Son jóvenes que posiblemente no fueron instruidos, que la necedad seguía en ellos. Y es nuestro trabajo, mis queridos hermanos, que las personas, que los padres verdaderamente instruyan a sus hijos para que, si da la casualidad que a su muy leve edad empiezan a gobernar sus propias casas, porque por alguna casualidad ustedes mueren, esos muchachos ya sean sabios, personas que sepan dirigirse en sus vidas, ¿no? He escuchado de padres que dicen, no, es que yo no le enseño a cocinar porque es que está muy joven. He conocido hijos ya a sus 12, incluso antes, que les queda mejor el arroz que a mí. Se burlan mío porque yo no sé cocinar arroz. Es increíble, pero se les instruyó desde muy jóvenes a ser independientes. Y es a lo que deberíamos apuntar, mis queridos hermanos. Entonces, ya vimos la antigüedad, donde era muy duro para los jóvenes y los hijos. Y también hemos visto los modernos hoy día nosotros, que ha sido más cristalizado, ¿no? Esa enseñanza a nuestros hijos. Pero la balanza, como siempre, debe estar en el medio, la mitad, en el equilibrio, ¿no? Ni el padre romano, duro y dominante, ni el padre moderno, blando y ausente, ¿no? Ninguna de estas dos reflejan lo que el Señor quiere para los padres, el buen carácter que deben tener. La Escritura nos llama a un modelo más alto, el del padre que guía con verdad, pero también con gracia, ¿no? No con tiranía, pero sí con justicia. Gobernar bien la casa no es ser un tirano, pero tampoco ser temerosos de los hijos lo es el ser buenos, ¿no? Es enseñar, corregir, amar, formar con integridad y constancia. Hebreos capítulo 12, versículo 9 al 10 nos dice, por otra parte, estas son personas que hablaron acerca de sus padres terrenales para hablar luego acerca de Dios el Padre Celestial. Y nos dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Es decir, que ahí hicieron un buen trabajo, que eran venerados, eran honrados. No, mi padre fue excepcional. Me dio todo lo que yo necesitaba. Después de decir esto, ellos dicen, ¿por qué no entonces obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Acá ellos están reconociendo que así como los padres terrenales, hay un Padre que es mejor, ¿no? Un Padre celestial que verdaderamente hace el mejor trabajo. Y aquellos ciertamente por pocos días, los padres, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero nuestro Padre Celestial, para lo que verdaderamente nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina bíblica tiene un propósito en particular, ¿no? Formar santidad en los hijos, no simplemente imponer control. Cuando me refiero a santidad, es ser más como Cristo. Esa es la santidad. Ver, ser verdaderamente perfeccionados a la imagen del Señor, ¿no? A eso está llamada la disciplina bíblica en los padres. Si Dios les ha concedido hijos, mis queridos hermanos, a Él sí le importa que nosotros los criemos para que sean buenos civiles, buenos trabajadores, buenos independientes, ¿no? Que si tienen trabajos que los cumplan, que si abren negocios que les vaya bien. Pero más que todas estas cosas, lo que el Señor desea es que nosotros criemos a nuestros hijos para que vayan a Él, para que vuelvan a Él, porque les recuerdo que Él los creó. Cuando nosotros llamamos a los hijos una bendición, que hoy se ha usado mucho como meme, la bendición, ahí viene la lluvia de bendiciones.
Y el montón de bebés saliendo. Pero cuando hablamos nosotros a nivel bíblico de que los hijos son una bendición, es porque lo son. Y lo son porque son un milagro. Y cuando decimos un milagro es porque fueron creados. Nosotros hacemos el trabajo, sí, muy bien. La fábrica está abierta, genial. Para no decir otras cosas. Y está bien, cuando hay concepción, sabemos y reconocemos, hay vida. Pero la vida no se la dimos nosotros. Nosotros dimos todo lo demás, ¿no? El cuerpo. Pero el espíritu lo ha creado el Señor. Desde cero. Algunos piensan que hay una fábrica por allá, allá hay un espíritu. Ah, bueno, agarra uno, tíralo. Allá cayó. Lo crea en la concepción. Está trabajando con los padres. Los padres dan el cuerpo, ¿no? Los rasgos físicos, los ojos, el color de ojos, el color de piel. Pero Dios da el espíritu, de donde procede todo lo demás, personalidades, ¿no? Ay, que mi hijo salió tranquilito, que duerme mucho. Qué bendición. Pero hay otros que dicen, bueno, mi hijo no duerme mucho, está activo. Todo eso proviene del Señor. Por eso es algo que no se puede escoger, ¿no? Porque uno dice, ay, es que yo quisiera que mi hijo salga tranquilito. ¿Cómo hago? ¿Será que debo, no sé, voltear un poco el espermatozoide para que sea más tranquilo? Le doy vueltas para que salga bobito. Jamás, mis queridos hermanos. Esto es voluntad del Señor. Es por eso que es un milagro y es una bendición. Porque sin el aprobado de Dios, pues ese hijo no nace, ni sale, ni es procreado. Por eso es ahora nuestra responsabilidad, porque Él nos ha provisto de hijos para llevarlos a Él nuevamente. Porque ¿qué ocurre? Al nacer ellos, que nacen con el pecado original, se apartan desde el nacimiento, ya no están con Él. Y es nuestra labor volverlos a traer a Él. Así como Él nos ha buscado a nosotros, va a buscar a los hijos. Pero es nuestra labor también dar ese paso libre, ¿no? Porque hay quienes lo evitan. Dicen, no, somos ateos y no creemos en nada. Y ya ahí también se le impone la otra parte. Nosotros ciertamente tendemos a querer imponer la fe. Es algo que no se puede imponer, aunque queramos. Antes los alejamos queriéndosela imponer. Entonces, por eso, si se va a volver a llevar a nuestros hijos al Señor, se debe hacer con mucha sabiduría, con mucha misericordia, entendiendo que no siempre el hijo vuelve al Señor. Pero es nuestra labor, ¿no? Llevarlos. Entonces, la disciplina bíblica tiene ese propósito, formar santidad en los hijos, no simplemente imponer el control. El Padre piadoso se parece al Padre celestial o se debe parecer al Padre celestial, justo, sabio, firme, paciente, no gobierna con miedo, sino con testimonio. No exige honra, sino que la inspira, ¿no? Ese es el Padre ejemplar, al que todos quisiéramos verdaderamente imitar. Se nos es difícil, pero a eso debemos apuntar. La autoridad nuestra no se debe basar ni en gritos, ni en pleitos, ni en abusos, sino en una vida honesta, ¿no? Coherente y dedicada al Señor. En Salmos capítulo 101, versículo 2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Vengamos al Señor. La honestidad que menciona Pablo, ¿no? Que dice con toda honestidad dirijamos a nuestros hijos en sujeción. También significa dignidad, nobleza moral. Los hijos ciertamente se van a sujetar a nosotros con amor cuando vean esa coherencia, ¿no? Esa integridad y no la hipocresía. Un hogar bien gobernado no es uno perfecto, sino uno lleno de corrección, perdón y ejemplo. Muy importante. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo. Y se cayó el... Asimismo caminó el banner caído.
camina en su integridad el justo, sus hijos son bienaventurados después de él. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que si el justo verdaderamente camina con integridad, el hijo por consecuencia va a hacer lo mismo, va a caminar con la misma integridad. No es lo mismo un padre que se sabe que va a robar, que va a volcarse a las adicciones y va a esperar que el hijo haga lo contrario. A veces, y gracias a Dios lo hace, porque del mal ejemplo también aprenden los hijos, ¿no? He conocido casos de hijos que al ver que su padre de cierta manera ellos se alejan de aquello, ¿no? Dicen, no, mi padre hizo esto, yo no lo voy a hacer. Gracias a Dios que eso ocurre, pero no siempre pasa, ¿no? A veces lo imita. Pablo le dice a Timoteo entonces, el que gobierna bien su casa, mostrando amor y disciplina, está mostrando que puede cuidar la casa de Dios con el mismo corazón. Es allí a donde estamos concluyendo, ¿no? Para concluir, hemos de decir entonces que aquel que anhela servir al Señor, no importa si no es obispo, pero que sea una persona que quiera servir a Dios, debe asimismo anhelar ser un buen padre y un buen esposo y un buen hijo y un buen amigo. Otra cosa que ha de decirse es que ser un buen padre no es ver a los hijos como un recurso, obviamente. Algunos lo hacen para su beneficio, como en la antigüedad, pero tampoco deben ser considerados como los hijos como una autoridad intocable en el hogar, sino que la autoridad deben ser los padres, ¿no? La corrección debe venir y algunas veces ha de ser pues dura para frenar la rebeldía, para impedir el irrespeto. Incontables, mis queridos hermanos, hoy son los casos donde los hijos más jóvenes maltratan a sus propios padres, que si los golpean, que si los cachetean, que si los aquello, y los padres no hacen nada. Dicen, no, es porque como que le hago, si lo hago lo traumo. Debe haber corrección, mis queridos hermanos. Estos padres temen corregir por creer que se les hace mal al castigarlos, pero el pasaje nos lo vuelve a repetir el Señor. Y que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es así entonces como los hijos en la antigüedad eran vistos como esclavos y hoy son vistos como reyes intocables. Hoy es el padre y la madre los que han sido reducidos a esclavos. Y es precisamente eso lo que Dios por medio de sus apóstoles desea evitar. Y así como lo hemos visto en las clases anteriores, entendemos que estos pasajes no va dirigido únicamente a los que anhelan obispado, sino a toda la iglesia. Toda la iglesia debe aprender de este ejemplo, no aquellos que desean servir oficialmente al Señor solamente, sino todos, ¿no? Y así como lo hemos visto. Suena duro para esta generación, ¿no? Pero se ha de recordar. Padres, ustedes no son amigos de sus hijos, son sus padres, sus guías espirituales, los responsables de que estos cumplan con su deber, no solo en el hogar, sino en la sociedad, que se conviertan pues en la nueva generación de hombres y mujeres de bien y que estos vengan a Dios a rendir cuentas, así como ustedes. Ciertamente se les debe amar enormemente, ¿no? Que se sientan seguros y protegidos en su casa, pero también han de recibir corrección, disciplina, porque el Hijo por cuanto viene con el pecado original, así como nosotros vinimos así, han de ser encaminados de vuelta hacia Dios. Si Dios les ha dado a ustedes la bendición de recibirlos, ahora tienen una tarea muy importante. Una sola cosa les pide el Señor a ustedes como padres. Amen a sus hijos. Es todo lo que les pide el Señor. Amen a sus hijos. Desde luego, ese amen a sus hijos conlleva otras subtareas para demostrar ese amor, ¿no? Ese amen a sus hijos, por supuesto, de allí proviene todo lo demás. Corrección, seguridad, disciplina, guía, herencia, ¿no?
Esto es amar a sus hijos. Así como cuando San Agustín en la antigüedad dijo, amen y hagan lo que quieran, ¿no? Y algunos lo malinterpretaron y dijeron, ¿cómo así que amen y hagan? O sea, que yo puedo ir y pues hacer lo que se me dé la gana si sea pecado. Pero lo que San Agustín en aquel entonces estaba tratando de decir es que si verdaderamente amamos, todo lo que hagamos por consecuencia va a ser bueno. ¿Mm? Asimismo, nos pide Dios que amemos a nuestros hijos y por consecuencia haremos todo lo que está bien para ellos, ¿no? Corregirlos, darles guía, seguridad, disciplina, herencia. A los hijos, por otro lado, porque esto también va para todos los demás, el Señor ordena que honremos a nuestros padres, ¿no? Es uno de los 10 mandamientos, nada más y nada menos. Que honremos a nuestros padres. Y honrar a nuestros padres no es sencillamente pasarles plata o hacerles ver que han sido buenos padres, sino verdaderamente honrarlos por medio del buen obrar de nosotros como hijos. Porque así elevamos su apellido también, ¿no? Somos personas de bien, somos personas que pues, nos va bien en nuestros trabajos, no tenemos conflictos con nadie, sino que estamos tranquilos. Así también se honra a nuestros padres y al mismo tiempo también a nuestras autoridades, ¿no? Porque también son ellos padres, por cuanto estamos nosotros bajo su cargo. Y este honrar a sus padres no es sencillamente honrarlos porque sí, porque entiendo, hay padres que no son tan buenos, pero curiosamente, y es gracias a Dios, de los malos padres también se aprenden cosas buenas, porque uno procura evitar lo que él hizo mal para hacerlo él mejor, ¿no? Pero sí, amar y respetar y honrar a nuestros padres. Esto es lo que desea Dios, no solo de aquellos que anhelan obispado, sino de toda la iglesia, mis queridos hermanos, todos nosotros, porque si en casa no hay orden, en la iglesia menos. Que el Señor pues nos ayude, tanto los que ya son padres, como los que van a ser padres, como los que anhelan serlo en el futuro. Y así el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos, mis hermanos.